Muy buenas tardes, estimado tutor. A continuación, vamos a mostrarles cómo hemos avanzado en nuestro proceso de investigación, que como usted bien lo sabe, lleva por título la incidencia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia en la comunidad educativa rural Escuela El Taladro del Bajo Río Negro. Los autores de esta propuesta son Edison Fernández Rueda Barajas y quien les habla, Andrea Mendoza. Antes de iniciar, queremos mostrarles un poco de cómo era el proceso de nuestros estudiantes antes de la pandemia. Aquí se muestran unos niños espontáneos, sonrientes, sin penas, y cómo ha cambiado este proceso en educación remota, donde se han visto niños introvertidos, niños airados, niños con pena. Son muchas las emociones que hemos visto en nuestros estudiantes en este tiempo de educación remota. Como ustedes bien lo saben, la pandemia del COVID-19 ha causado un fuerte impacto emocional en nuestros niños, niñas y jóvenes, en la comunidad educativa y en toda la sociedad. El cierre de los establecimientos educativos fue algo que a todos nos tomó por sorpresa y nos vimos en la necesidad de distanciarnos. La pérdida de nuestros seres queridos, la pérdida del trabajo, la privación de los métodos de aprendizaje han hecho que nuestros estudiantes generen una serie de emociones como el estrés, la presión, la ansiedad, entre otros. Y no solo nuestros niños, también los docentes, los padres de familia y la comunidad educativa en general. El marco normativo sobre el cual hemos fundamentado nuestra investigación establece que desde la Ley 115 de 1994, la cual regula la educación colombiana y nos orienta los principios sobre los cuales debemos apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje, respaldando al niño en estos procesos, integrándolo positivamente y activamente dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. La Constitución Política de Colombia, especialmente en el artículo 67, nos dicen que todas las personas deben ser formadas para que sean unas personas íntegras y sobre todo que se les respete esa integridad. La Ley 1098, la Ley de Infancia y Adolescencia, nos recuerda que el infante es un ser único, que debemos protegerlo, que debemos proteger su integridad, que debemos prevenir que su integridad sea vulnerada. La Ley 1620 del 2013 nos dice que se deben lograr ambientes de aprendizaje propicios para que el niño, la niña y el joven se desarrollen íntegramente. Aquí queremos hacer un énfasis muy importante y es que esos ambientes de aprendizaje por la pandemia se han visto alterados. ¿Por qué? Porque la casa se volvió la escuela. Los padres se volvieron los agentes que permiten que la educación se lleve a cabo. La educación remota hoy en Colombia, en el mundo, en nuestro departamento, es una realidad. El marco histórico. En la revisión bibliográfica hicimos una lectura minuciosa y hemos escogido estas dos investigaciones que a nivel nacional e internacional nos aportan grandes informes para llevar a cabo nuestra investigación. A nivel internacional tenemos esta valiosa investigación que realizó la española Carmen de Andrés Viloria, la cual nos dice que la educación emocional en las edades tempranas es básica. ¿Por qué? Porque se aplica en la escuela. Ella también ha trabajado en unos programas de educación emocional y nos invita a no solamente analizar las emociones de los niños, sino que nos desafía a nosotros los docentes a cómo vamos a reaccionar o cómo reaccionamos en esas emociones que llevan los niños al aula de clases, y no solo al aula de clases, a lo que nos vemos enfrentados por el teléfono, por la cámara o por el medio de comunicación con el cual tenemos contacto con el estudiante. Nos hace reflexionar sobre cómo podemos hacer para que esa educación emocional no se vea alterada. A nivel nacional tenemos esta importante experiencia investigativa, la cual nos brinda estrategias para fortalecer la educación emocional
y el clima escolar en los niños y niñas de 5 a 6 años en la institución educativa Jorge Clemente Palacios de Tibasosa. Esto es en el departamento de Cundinamarca. Esta investigación nos enseña y nos muestra esas estrategias a las cuales ellos apostaron para ¿qué? Fortalecer la inteligencia emocional. Nos dicen que a través de la lúdica y de la pedagogía, la estrategia lúdico-pedagógica integrada, los niños pueden fortalecer esta inteligencia y de esa forma fortalecer el clima escolar. Recordemos muy bien que la lúdica es un principio importante en la educación inicial y en general en la educación. Es una actividad rectora que todo docente debe tener en cuenta. ¿Para qué? Para que la inteligencia emocional del niño vaya en avance y no se vea frustrada. Muchas gracias. Marco teórico. Este marco teórico sustenta la propuesta de investigación con los diferentes teóricos. En nuestro proyecto de investigación nos basamos en 4 teorías. Estas teorías nos aportaron en nuestro proyecto de investigación elementos importantes, explicando el porqué del desarrollo del tema, pero teniendo en cuenta la sistematización y la organización de conceptos. Allí abordaremos la exposición y el análisis de las teorías, planteamientos y enfoques ya construidos en investigaciones anteriormente abordadas. También esto nos llevó a tener una mejor ubicación en el problema de investigación, el cual, como lo dijo mi compañera Andrea, es la incidencia de las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comunidad educativa del Taladro del Bajo Río Negro, dentro de los cuales se encuentran, como primera, en las inteligencias múltiples. Nos enfocamos en la inteligencia emocional. Las inteligencias múltiples son 8. De estas inteligencias múltiples nos basamos en 2, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Daniel Goleman agrupa estos dos tipos de inteligencia y las nombra como una inteligencia emocional, que se dice que es la capacidad de comprender las emociones mías y las de los demás. Unos ejemplos de ello es la capacidad de resiliencia, ¿sí?, que se han tenido los estudiantes y toda la comunidad educativa en estos tiempos de pandemia. También es la manera de reaccionar frente a la adversidad, porque como lo sabemos, estos tiempos traen algo de adversidad. También esto va ligado ligeramente, íntimamente a la inteligencia emocional. Como segundo punto tenemos los procesos de aprendizaje en los niños. Pieza importante en nuestra investigación, pues al tener en cuenta la formación de los niños como seres garantes en un buen proceso de formación, es trabajo de todos, tanto de la familia, del entorno, pero también importante los centros educativos. También los ambientes de aprendizaje, como la importancia de las aulas de clase y de un docente guía, juegan un papel importante en este proceso, ya que los ambientes de aprendizaje son de plena importancia para el desarrollo importante del aprendizaje. También la importancia de las aulas de clase, porque en las aulas de clase el comportamiento de los niños es más óptimo que detrás de una pantalla. El docente como eje guía es una herramienta fundamental porque es el que debe motivar al niño en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos 3 autores, como son Watson, Ausubel y Laura Oroz, no solamente hicieron aportes a la pedagogía, también hicieron aportes a la psicología. Nuestra tercera teoría son las emociones y su importancia en la primera infancia. Ausubel, con su teoría del aprendizaje significativo, se basa en que el niño tiene saberes previos que los convierte en aprendizaje, ¿sí? Las emociones juegan un papel importante en la primera infancia. La motivación es importante porque es el docente el que debe motivar al niño. El niño, al ser motivado, logra desarrollar ese problema y convertirlo en una fortaleza.
También se ven tres grandes condiciones y se da un aprendizaje significativo. Auber nos decía que los nuevos conocimientos logran un aprendizaje significativo en el niño. Por último, las emociones positivas y su beneficio en el desarrollo integral de los niños. Se desarrollan diferentes beneficios que aportan a la experiencia frecuente de las emociones, tanto positivas como negativas, y resultan particularmente útiles o inútiles para los niños. Para que los niños más útiles en este momento, porque vemos en la escuela rural, vemos pobreza. Las emociones positivas fortalecen el razonamiento de los estudiantes y logran que el estudiante sea más flexible y creativo en el momento de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Las emociones positivas son las que fortalecen las funciones tanto cognitivas en este proceso. A continuación, en esta diapositiva vemos reflejado en minoría nuestro proyecto, que se vincula en tres grandes etapas o procesos, que son la educación, la enseñanza-aprendizaje, pero no dejamos atrás la pandemia como tal. La educación se le debe brindar, como lo dice la Constitución Política, se le debe brindar a todos los ciudadanos colombianos, ¿sí? Por ende, se le debe brindar, sin importar los centros educativos, su acceso o su no acceso, se le debe brindar a todos. Los centros educativos han tomado unas riendas donde han buscado métodos para que ningún estudiante se quede sin este derecho fundamental como es la educación. Pero la educación debe venir de la mano de una educación buena y de calidad. Por ende, se deben tener unos docentes óptimos para que este proceso, como lo tenemos aquí, que dice enseñanza-aprendizaje, se logre de una manera óptima, que los estudiantes aprendan, que no solamente se conecten y este tiempo sea un tiempo perdido, ¿no? Sino que tenga una enseñanza, pero también se les deje un aprendizaje. En este papel juega un importante el docente. El docente, como lo decía anteriormente, es el que motiva a su estudiante mediante sus ambientes de clase, mediante su clase. Entonces, como lo vemos nuestra compañera Andrea, los tiempos han cambiado, pero uno como docente debe innovar, no importa si estamos aquí, estamos donde estemos, debemos innovar y motivar a su estudiante a que cada día aprenda, donde cada día quiera aprender más, donde no se quede estancado, ¿sí? Y por último, vemos la pandemia del COVID-19, una pandemia que nos cogió, como dije, con la mano arriba y no sabíamos cómo reaccionar, pero durante el año escolar ya nos hemos vuelto chachos en esto y aprendemos día a día más, ¿no? Entonces, nuestro proyecto de investigación va a esto, a que la comunidad educativa del Taladro no se quedó solamente en los quejas, sino reaccionó, y ha sido difícil para todos los entes de toda la comunidad, pero es un proceso excelente donde se han venido cambios, pero estos cambios han sido notorios, pero han sido para enriquecer toda la comunidad educativa. Muchísimas gracias.